Preparados para el invierno, pueden hacer que sus casas estén más confortables con la línea de calefacción de Enjuta. Mirá, hablamos de estufas a supergas, radiadores y calientacamas, hasta aires acondicionados Smart. Todo en calefacción lo tiene Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Bien, retomamos el tema de inicio del programa. Quedaba planteado por aquí, bueno, sobre si les parece o no que se termina aquí con este declarado culpable, o si hay una línea que plantea que pueden haber sido más. La experiencia o el expertise de este asesino daría cuenta que podría haberlo hecho solo. La colaboración que tuvo la policía a la hora de poder investigar y dar con el sospechoso rápidamente. ¿Creen que se va a dar con las armas finalmente también, con la misma prontitud o eventualmente, tarde o temprano? Vero. Sí, creo que estas armas nadie, en este momento nadie las quiere, ¿no? No sé si van a dar con ellas, pero seguramente es un problema. A mí no me cambia la esencia un poco de que sea una o dos personas, lo conversábamos un poco en la pausa. Por supuesto que si son dos que para se que capture, no quede libre, digamos. para que no quede libre, pero me parece que la preocupación está puesta en esta persona, en cómo alguien que hasta hace unos meses era tu compañero termina siendo el asesino de estas personas, vulnerando la seguridad, que evidentemente no era mucha tampoco. El tema de cómo se da de baja, ¿no? A mí me quedan muchas preguntas, creo que este caso nos genera muchas preguntas. Bueno, ¿cómo es que esta persona, ya teniendo problemas de adicciones, es sometido a la justicia militar, se le da de baja porque no se presenta 5 días a trabajar? No hay un seguimiento respecto a este tipo de persona que estuvo allí en contacto con nada más y nada menos que con armamento, con los compañeros, sabiendo un montón de información desde el punto de vista de la salud. Seguimos teniendo una emergencia sanitaria con el tema de las adicciones y no estamos haciendo mucho respecto a esto. Realmente son muchas las aristas que en mi caso me despierta esto. Y bueno, y a veces estos días mirábamos muy atentamente las redes, las teorías conspirativas, el pasado que vuelve, todo eso. Me parece que tenemos que estar más atentos a lo que nos está pasando en este presente, en este 2020, que es realmente terrible. El tema de las adicciones no lo estamos encarando como lo tenemos que encarar. Sigue habiendo mucha gente con adicción a la pasta base sin tener un tratamiento, sin tener un seguimiento. Eso genera violencia, genera en todos los ámbitos situaciones de violencia y repercute en toda la sociedad. Seguimos sin hacer nada respecto a eso. Te contesto una chiquita. Cuando te dan de baja y no porque hayas cometido algún delito, se termina ahí. No hacen un seguimiento tuyo de por qué te fuiste o lo que fuera. O sea que dado de baja estás y no se sigue. Esta persona desapareció del plano sabiendo que tenían los problemas que tenía, porque todo el mundo lo sabía en su ámbito, igual, ¿no? Quedan muchas interrogantes. Igual los contratos... Estoy de acuerdo con lo que plantea Vero. Sí. Uno se pregunta, desde el punto de vista periodístico, inclusive, de qué vivió esta persona desde marzo, que fue dado de baja y ya no cobraba su salario en la Armada. Sí. En el terreno de las especulaciones estoy de acuerdo con Alfredo. Pero, ¿de quién sería pero hay que seguir a todos los desertores de la Armada? No digo a todos los desertores, pero había una denuncia formulada en noviembre por la propia Armada, que la Fiscalía, ayer escuchábamos al fiscal Díaz, acá hay 2 abogados, que señalaba que no se podía actuar por parte de la Fiscalía porque en realidad... Porque no había configuración de delito. Exactamente. Exacto, y además porque era la propia Armada la que había anunciado. Yo creo que también desnuda otro tema del cual hemos hablado en más de una oportunidad acá, y es el conflicto o los conflictos que trae aparejado el narcomenudeo. No es porque el tema de los narcos grandes, las grandes toneladas que pasan por el puerto, el aeropuerto... No porque sea menor. No es porque sea menor, pero es la complejidad que acarrea ese tipo de situaciones. Vean ustedes que este asesino, si es que estamos hablando de él en particular, logra inmediatamente colocar las armas porque ya había quien las iba a comprar. Sí. Y está relacionada con el Por eso pregunto si van a aparecer. No, si y otra les parece cosa, que van a aparecer. Seguir a cada uno que se da de baja. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que manifestaba problemas de adicción a la pasta base estando. Por eso está vinculado, ¿no?, su deserción y, bueno, y después su baja. A esas personas que el Estado conoce, que el Estado tiene, que son funcionarios del Estado, resulta que no las seguimos desde el punto de vista sanitario. No estoy hablando de persecución. Y desde esa misma perspectiva, entonces, ¿no habría que revisar un poco quiénes pueden integrar las Fuerzas Armadas? Sí, claro. Bueno, ese sería el tema. Otra de las líneas que atraviesa todo esto. Bien, Alfredo, ¿con qué te quedas de todo este episodio? ¿Me estás escuchando primero, por ahí? Sí, claro. Primero, ¿quién entra? Creo que dice el clavo. ¿Sí? ¿Con qué criterio se integra gente en nuestras Fuerzas Armadas? Me parece que ahí hay un problema. ¿Está?
Y este es un caso que es patente. Segundo, yo estoy esperando todavía, porque no sé si lo hablaron ayer o no, pero estoy esperando todavía la autocrítica de todos los bocones que hablaron de teorías conspirativas, que poco menos que volvimos a los 70, y los narcos colombianos, y la FARC, y no sé qué, buscaron esa gente que ve mucho Netflix, se nota, y se hizo la película. ¿Tá? Este fue un caso, evidentemente, de una persona que está dañada por el tema de la droga, ¿no? Si fue solo o con otros, no sé, eso es un tema menor. Ya se resolverá la gente que investigue. Pero me parece que... ¿No será que también hasta para asegurar eso hay que esperar los resultados de la investigación, Alfredo? Es que yo creo que hay que esperar los resultados de la investigación, por supuesto. A mí me parece que se está investigando muy bien y muy rápido. Es decir, señores, este ejemplo de investigación hay que replicarlo en otros ámbitos. Ahí hubo informantes o inteligencia o algo, es decir, es lo que hay que hacer en otros ámbitos como para poder aclarar determinados tipos de crímenes. ¿Pero pensás que no se hace porque no se quiere o porque no se contó justamente con la complicidad del mundo de delincuentes, justamente? ¿No? Eran 3 personas asesinadas al mismo momento y eran 3 soldados o 3 marinos. O sea que ahí se le dio prioridad, salió el presidente, se declaró duelo nacional, se le dio prioridad, es decir, ahí muchas cabezas podían correr si no se solucionaba este tema. Entonces, digo, el tema es, hay que darle prioridad también a un montón de casos más que tienen otras características para tratar de solucionarlo, ¿no? Y la única duda que a mí me queda, realmente, que me quedé pensando por el día, lo dijo alguien, es decir, ¿qué se estaba vigilando ahí? Porque ahí lo que hay es unas antenas, que no se sabe si todavía se usan o no se usan. Tener 3 personas ahí vigilando me llama la atención, no lo tengo claro exactamente, ¿no? Bien, eso sí, es algo que queda sembrado también como duda, por lo menos lo he leído en distintos protagonistas en las redes sociales, ¿no? Sí, creo que hay un error también allí, ¿no? A En esa ver, apreciación. ¿te consta? En realidad no se vigila una antena, se vigila un predio militar, que son 2 cosas distintas. Pero ¿Dónde había una antena? Claro, bueno, pero es el predio militar lo que se está vigilando. Otra cosa es que ¿Y vos digas, mandé mandé un pedazo de campo? No, pero otra pedazo de cosa que campo vos digas, con mandé antenas. 3 militares al Palacio Salvo, al piso 25, a cuidar la antena. O sea, eso es diferente. No es un predio militar, es un edificio civil. Este era un predio militar donde había una antena. Por supuesto que me parece que hay que investigar también por qué había 3 funcionarios así en ese lugar. Pero insisto, no desmerezcamos esa denuncia de noviembre del año pasado, hecha por un propio funcionario del Estado que entiende que cuando ocurren este tipo de situaciones tiene, y es obligación como funcionario del Estado, denunciarlas. Lo que se hizo después, que fue poco. O Bueno, por lo por algo menos... le arrancan la cabeza al comandante jefe de la Marina, ¿no? De los marinos. ¿Cómo? Pues por algo le arrancan la cabeza. Sí, claro, porque hay un error de protocolo importante. Hay un error de protocolo, evidentemente. Claro. Pero eso es una responsabilidad. De todas maneras, hay una cosa que sí es importante. Yo entiendo la declaración de duelo nacional, porque hasta que no se supo el por qué había sido el ataque y la muerte de estas 3 personas, quedaba la duda de que fuera otro tipo de situación. Entonces, creo que en ese marco se justifica Pero déjame terminar. En ese marco se justifica el duelo nacional y la presión que se hizo sobre todas las fuerzas investigativas. Después surgió que era un robo de armas, pero al principio salió mucha gente a decir que esto seguramente no era solo por robar las armas. ¿Robo de armas? No. Sí, pero fue un ataque a la institución. Bueno, pero me parece que sea cual fuera el motivo, ya sea político, de cualquier índole, el duelo lo tenía. El problema, que tener claro, igual, el problema ¿no? acá radica, el tema que se le da, o sea, todas las muertes, por supuesto, obvio, que son repudiables, pero la situación en que se da son diferentes. Y ahí es donde tenemos ahora el tema. Ahora nos ponemos de acuerdo con una discusión que tuvimos hace no muchos programas atrás que remitía exactamente lo mismo y usted dijo exactamente lo contrario. No, yo no recuerdo haber dicho eso, pero no voy a discutir con usted ese tema ahora porque ya lo discutí en su momento. No me parece feliz para no alimentar fantasmas del pasado. A lo que voy es que la repercusión pública que tiene el asesinato de 3 militares es una repercusión mayor que la repercusión que puede tener otro tipo de homicidio. Pero no lo digo yo, lo dice el presidente de la República. No todos los homicidios son iguales, como tú dijiste. Pero usted no me está escuchando bien, parece, cuando yo hablo. Yo estoy diciendo que todas las muertes son iguales, de dolorosas y son todas iguales. Perfecto. Pero la repercusión que tiene, en este caso en particular, la muerte de 3 militares no es la misma repercusión que tiene lamentablemente otro tipo de homicidios. Pero no lo digo yo, es el presidente de la República que sale a decirlo. 3 militares en el cumplimiento de la función específica, no en la calle. Exacto, y es por eso que se da la persecución que se le dio. Exacto.
y las puertas que patearon la policía en 36 horas y la presión que ejerció para que le indicaran que este señor estaba en tal o cual lado. Y eso no sucede con todos los delitos. ¿Y debería? Debería, pero ¿qué es lo que pasa? Que la presión social que hay para determinados delitos no es la misma que para otros. Entonces, la policía no... Pero a ver, ¿pero esto fue por presión social o fue por presión del sistema político en su conjunto? Porque fueron repudiando de a uno los actores políticos este triple de asesinatos. La presión que tenemos es la misma presión. Quemaba en el barrio también. Claro. Quemaba mucho. Hubo gente que evidentemente no quería tener una situación de vigilancia, de operativos permanentes allí en el lugar. Eso está claro. Por otro lado, hablemos de las consecuencias en realidad. Las consecuencias de haber dilucidado este hecho por parte de hechos complejos es primero por llegar a la justicia para estos 3 jóvenes que fueron masacrados. Y en segundo lugar, porque desbarata un montón de teorías, como decía Alfredo, que estaban en la vuelta. Cumple una doble función. Bien, desbarata tal vez las teorías más del barro, más de fango que se habían estado manejando. Sí, claro. Bien. Pero Por gente muy concluir importante. que se trató de un tipo suelto, adicto a la pasta base que quería vender unas armas, tal vez también es demasiado pronto, ¿o no? Es demasiado simplista. Tú lo estás planteando que como una sumatoria de errores de protocolo y un adicto a la pasta base. ¿No será también muy pronto para concluir eso? Y bueno, por eso que lo definen los investigadores. Lo que yo quiero ver es la autocrítica pública de todos los manijeros, que no es del barro solamente, venían de las alturas también. No, me refiero al barro en cuanto al contenido de lo que se expresaba, ¿no? Ah, sí. Entonces se nota que a algunos que están a las alturas les gusta embarrarse o embarrar la cancha. Entonces, ¿viste? Me parece que ese punto de vista es jugar con algo demasiado serio. Lo dijimos el otro día, y me parece que ahora todo el mundo se hace el chanchorrengo. No, pará, le erraste de cabo a rabo. Por suerte ahora se demuestra de que lo que se estaba planteando era un error y la estabilidad democrática... ¿Te referís concretamente a lo que dijo absolutamente Julio María Sanguinetti? Sí, y mucha otra gente más, y muchos operadores políticos en la vuelta. Pero no es verdad que cuando se manejaba la incorporación de los militares a la función de seguridad pública en roles nuevos, todos también, o varios también, y actores políticos de relevancia, evocaban la dictadura militar, como recordando aquellos tiempos también? Sí, claro. Perdón, la cuestión de fronteras se votó en el gobierno anterior, y ahora se implementó, pero estaba votada el gobierno anterior, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, me refiero, por ejemplo, incluso al referéndum que proponía Larrañaga. Eso, pero ni Manini que estaba de acuerdo. Es el hecho de que se evoca en esos tiempos desde un lado y desde el otro, ¿o no? Sí, pero se evocan con diferentes circunstancias. Una cosa es que vos lo evoques para dar manija, así fíjense que están estos, y ensuciar la cancha, y otra cosa es que como recuerdo que puedes tener. Hay diferencias, no nos chupemos el dedo, Victoria. ¿Coinciden? Hay una No, cosa ¿qué van a coincidir? No, pará, pero acá hay de todas las orientaciones políticas en este panel hoy, así que no seas malo. Yo entiendo que no, y entiendo que lo que te referís vos, Alfredo, y yo lo vi también, son algunas opiniones que se dan en las redes sociales como se escuchan de todo tipo. Entonces, digo, ponerle énfasis y decir, no, en las redes sociales están diciendo tal o cual cosa, qué tremendo, la verdad, las redes sociales, lo que digan no dejan de decir. Y otra cosa son dirigentes políticos de fuste, Claro. ¿no? Bueno, entonces, cuando uno lo escucha a Pero es el Sanguinetti propio- atentamente y Sanguinetti te dice, me hace acordar a mayo del 72, hay allí una responsabilidad muy concreta respecto a qué es lo que queremos. También aclara que no habla de que sea un mismo, que entonces era violencia política y ahora es otro tipo de violencia. Está bien, pero Mirá que viste, hay vos muchos estás similares, mirando y pero ves con un titular y Pablo, sabemos mirá- que esto funciona de esa forma. Mirá ¿no? que quien habló de este tema hace un ratito nada más, y no lo podemos calificar como un hombre de izquierda precisamente, fue el senador Penades, quien preside la comisión especial, que dicho sea de paso está votando en este momento la ley de urgente consideración en el Senado, señalando precisamente cómo se va ampliando la grieta a través de distintas personas que en las redes sociales, en el anonimato o con Nombre y expresiones apellido, equivocados, sí, digo nombres y apellidos, suelen marcar un relato que ojo con eso. Ojo con eso, no lo minimicemos, porque termina abriendo y ampliando más la Pero situación. Entonces no lo minimicemos. Fíjate que cuando surgió este hecho, de este triple homicidio, a las 3-4 horas, ya se veían en las redes sociales teorías conspirativas que daban gracia, daban risa. Claro, por eso Sí, es lo que bueno, te pero estoy sí, claro, explicando. es que no es para tomarlo Pero como ¿desde gracia. qué lugar tú justamente. alimentás eso? Entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad? ¿El que solamente tiene una cuenta de Verónica. Twitter o quien está Igual- en un cargo Verónica, pará, político déjame importante? De a uno, por favor, Marta. A ver, la memoria funciona para los dos lados. Entonces, así como cuando salió el tema del referéndum y la gente dijo no, porque nos trae el recuerdo de cuando entraban los sí. militares,
Es lógico. No, fue más duro incluso. más Fue duro como incluso. pretender o asegurar que se Sí, pretendía volver a la época. eso. Bueno, y es lógico que una persona de la edad, por ejemplo, del expresidente Sanguinetti, tuviera ese recuerdo. Yo creo que acá tenemos que entender quién dice qué cosa y Sí, no... es lo que estamos haciendo. Entender quién dice qué cosa y que la memoria funciona para los dos lados. Está perfecto, pero Es la cierto que la responsabilidad memoria- política es distinta, ¿no? Claro. Me parece que una cosa es un representante que en este momento está de licencia, pero es un representante nada más y nada menos que electo senador, un expresidente, sabe muy bien lo que dice, es muy inteligente, muy lúcido, sabe muy bien las consecuencias que ¿Sabés genera qué pasa? cada palabra de las que Si pronuncia. La alguien memoria entiende funciona para que ambos él lados, con Marta, eso... pero también estaría bueno que cuando funcione esa memoria, ese recuerdo, y puedo entender que el expresidente haya asociado en su memoria lo ocurrido con la masacre de estos 3 militares, con lo ocurrido en el Mayo Sangriento, con otros militares, pero también debería alguien pensar que, bueno, si en algún momento desaparece una persona, hoy, actualmente, por X situación, también me podría llevar al recuerdo de los desaparecidos hace 40 años atrás. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Salvo que sea muy selectiva la memoria. No es que Memoria sea selectiva. selectiva. A ver, me parece que todavía nosotros no laudamos las heridas de esa época y seguimos con situaciones que cuando pasa algo parecido, volvemos ahí. Personalmente yo nunca lo asocié con ese hecho. Si bien era muy niña, no tendría sentido que volvieran a ese momento porque llegaron al gobierno de una forma mucho más elegante y sin tanto precio alto para pagar. Al margen de eso... Me parece que no hay que darle tanta trascendencia. Y si Alfredo se siente afrontado, bueno, que le pida los reclamos a Sanguinetti, no a nosotros que no tenemos nada que ver porque no dijimos nada de eso. Bueno, Señores, lo a que ver, hace toda- en definitiva, el problema lo tenemos hoy y no es necesario incluso hacer ningún tipo de ejercicio de memoria. Hoy se está realizando, se indicó por parte del Ministerio de Defensa actual, una investigación administrativa Que corresponde. que, lejos de pretender dar por sentado corrupción o el Estado narco, como desde algunos lugares se puede manejar, bueno, podría sí suponer dilucidar algunos temas que haya que mejorar o responsabilidades que claro, apuntalar, por ¿no? supuesto. Para cerrar, Alfredo. Que la justicia siga siendo tan efectiva en todos los casos. Ojalá. No hay muertes de primera y de segunda. Por supuesto que duele mucho cuando matan a 3 soldados de esta forma y también duelen cuando matan a un montón de mujeres y de gente, o de policías que nos han matado en cumplimiento del deber, etcétera, o cualquier ciudadano. Yo quiero eficacia en todos los casos y no solo cuando hay lobby o presionando. Y me parece que en este caso hubo mucho lobby y creo que hay que coordinar la inteligencia en todos los campos, ¿no? La última tratar chiquita. cosas. ¿No estás de acuerdo con lo que plantea la LUC de que se agraven las penas para cuando se trate del asesinato de funcionario policial, funcionario en general? No hay muerte. Yo no estoy de acuerdo en agravar las penas por A o por B. Las penas son, lo que hay que hacer es poner las penas que ya existen, hacerlas cumplir. Pero eso me parece de agravar penas por esto, por lo otro, me parece que es, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Atentar Me parece que contra un militar o un policial de alguna manera no pone en riesgo la falta o el atentado en general contra la institucionalidad, ¿no marca una diferencia? Pero pará, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que van a matar militares o matar soldados o policías porque son policías o soldados o es para robar una arma? Vamos a entenderlo. Bueno, Acá no estamos hablando no lo de- sabemos, se está investigando. Bueno, esperemos que se investigue. Pero aumentar penas selectivamente me parece que no. Las muertes Bien. valen todas lo mismo siempre y por lo tanto deben ser castigadas de la misma manera siempre, en mi criterio. Bien. Bueno, Alfredo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, que pasen lindo. Para la última, sobre el tema que viene después. Estoy cerrando voces, querida, no me enloquezca. ¿Eh? Estoy cerrando voces, estoy a pocas horas. Ay, y del encima cierre. pasa el chivo. Mira, ahora no te pregunto nada. Dale, anda a trabajar. Anda a trabajar, así lo cerrás bien. No, ahora preguntame. No, esmerate. Chao, querido. Chao. Gracias por tu compañía. Chao. Sí, ahora lo conozco, se quedó con la cosa acá. Ahora se quedó con la cosa acá. Bien, vamos a cambiar de tema, si les parece.